Julio 4 es una fecha que es muy importante en los Estados Unidos. Es la fecha en que se celebra el Día de Independencia. Pero esa independencia no fue fácil de conseguir. Los Estados Unidos tuvo que entrar en una guerra contra Gran Bretaña para poder obtener su independencia. La mayoría de países que han querido tener su independencia, que han querido tener su libertad, han tenido que entrar en guerra para poder conseguir su libertad. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, encontramos una libertad que es para cada individuo. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el versículo 32 vemos la clave para tener libertad, pero nuestra respuesta puede ser como la de los judíos en el pasaje: yo soy libre, por eso, ¿de qué voy a ser libre si ya soy libre? La pregunta es válida. Por eso quiero que desglosemos este pasaje, no solo para contestar la pregunta, pero para que podamos entender claramente la libertad de la cual Jesucristo habla. Algunos aspectos de este pasaje van a ser directos, mientras que otros van a requerir un poco más de investigación. Con eso en mente, miremos la pregunta de los judíos, que quizás puede ser nuestra pregunta
también. ¿Libres de qué? El versículo 34 nos da la respuesta. Leámoslo de nuevo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vemos que necesitamos ser libres del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, si lo buscamos en el diccionario describe el pecado como hecho, dicho, deseo, pensamiento u omisión contra la ley de Dios. Si lo queremos poner en términos más sencillos, el pecado es todo aquello que deshonra a Dios. Lo que tenemos que recordar es lo que hace algo un pecado. No depende si nosotros pensamos que ese algo es un pecado o no, pero depende si Dios piensa que ese algo es un pecado o no. Esto quiere decir que para saber si algo es un pecado, tenemos que ver ese algo de la perspectiva de Dios y no la nuestra. Cuando regresamos a nuestra pregunta, ¿libres de qué? Podemos ver que Jesucristo no estaba hablando de una libertad física, sino una libertad espiritual. Por eso, ahora podemos saber con certeza que el pecado esclaviza nuestro espíritu. Aunque hemos contestado nuestra pregunta, ¿libres de qué? La respuesta ha producido otra pregunta. ¿Cómo podemos librar nuestro espíritu del pecado? La respuesta está en el versículo 32. Veámoslo de nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 32 nos revela que la verdad es lo que nos hará libres. Pero ¿verdad de qué? ¿Verdad de ciencia, de matemáticas, de astronomía, de eventos sociales? ¿Cuál es la verdad que necesitamos conocer? Podemos pasar el resto de nuestra vida estudiando todas las materias del mundo para poder obtener cada una de sus verdades. Pero tenemos que recordar, Jesucristo no está hablando de libertad física, sino de libertad espiritual. En Juan capítulo 14, versículo 6, encontramos la verdad de que Jesucristo habla que nos hará libres. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad que nos dará libertad espiritual. Y el versículo 36 de Juan capítulo 8 lo confirma. Veamos ese versículo de nuevo.
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo tiene el poder de librarnos de nuestra esclavitud espiritual. Pero para poder ser libres, tenemos que tomar la decisión de conocerle, de conocer la verdad, de conocer a Jesucristo. En otras palabras, tenemos que tomar la decisión de rendir nuestra vida a Jesucristo y dejar que Él transforme nuestra vida. Esa decisión causará una guerra espiritual en nosotros. Quiero parafrasear algo que dijo Martin Luther King Jr. El carácter de una persona no se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino en momentos de prueba y controversia. La guerra espiritual nos pondrá en momentos de prueba y controversia. La pregunta que vamos a tener que contestar es: ¿qué revelará esa guerra espiritual de nuestro carácter? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración. ¿Escucha Dios todas las oraciones? Veamos lo que dice Isaías 1:15. Y dice así: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí nos damos cuenta que si nuestras acciones no las aprueba Dios, Él no escuchará nuestras oraciones. Hoy mencionaré una de las condiciones esenciales que tenemos que cumplir para que Dios escuche nuestra oración. Y es tener fe, sabiendo que tener fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los invito a que leamos también lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6 y Santiago capítulo 2, versículo 26. Hebreos 11:6 dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 2:26 nos dice así: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí nos damos cuenta que para tener una fe verdadera no basta con saber que Dios existe, que escucha y que responde a nuestras oraciones. Es creer en lo que ha hecho Cristo por nosotros y lo que hará. La fe se demuestra con acciones y se demuestra en nuestro modo de vida y principalmente cuando las cosas no son como queremos. Oremos para que podamos tener una fe verdadera en todo tiempo, que nuestras acciones cada vez sean conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por
sido